Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí en otro video de estadística inferencial. Ese es el tema 3, pruebas de hipótesis con una muestra. Nuestros integrantes son Adriana Alejandra, Ana Karen Ramírez, Héctor Jacobo Herrera, Jairo Daniel Bernal y su fiel servidor Daniel Ramírez. Espero que le estén pasando bomba en la contingencia. Recuerden no salir de casa y cuidarse bien. Bueno, iniciando como contexto de nuestro proyecto en casa, vaya, empezamos. Estos van a ser los datos con los que vamos a empezar a trabajar. Pusimos que en cierto día de ocio a Jairo le surgió la duda acerca de cuántos litros de leche y cuál sería la media de litros que se llega a consumir a la semana en las 35 casas que registra la colonia a la que pertenece. Para esto realizó una breve encuesta y obtuvo los siguientes resultados. Total de litros que consumen fueron 348 en el total de las 35 casas. La media por eso fueron 9.943 litros y la desviación estándar fueron de 5.3019. Y aquí tenemos todos los datos del lado derecho. Sí, bomba. Y bueno, ahora pasando al primer tema, la metodología para la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un procedimiento basado dificultades técnicas ante. La prueba de hipótesis es un procedimiento basado en la evidencia muestral y la teoría de probabilidad. Se emplea para determinar si la hipótesis es una afirmación razonable y se realiza mediante un procedimiento sistemático de 5 pasos. El primero es establecer la hipótesis nula y alterna. Me dicen por qué está de diferente color este primero, porque posteriormente procederé a explicarles de lo que va esto, la hipótesis nula y la alterna. El paso 2 sería determinar el nivel de significancia. El 3, calcular los intervalos que implican ese nivel de significancia. El cuarto paso, calcular el estadístico de prueba. El quinto, determinar si el estadístico cae dentro de la región y por ende llegar a la conclusión de aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Posteriormente también les explicaré, ahí está, les explicaré más sobre cómo se resuelve estos pasos. Ahora procediendo a la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula y alternativa son dos enunciados mutuamente excluyentes acerca de una población. Una prueba de hipótesis utiliza los datos de la muestra para determinar si se puede rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula representada con HO. La hipótesis nula indica que un parámetro de población, tal como la media, la desviación estándar, etc., es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimiento especializado. Por otra parte, la hipótesis alternativa, representada como HA, indica que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o esperar probar que es cierto. Sí. Ahora, siguiendo el procedimiento anterior, podemos resolver la siguiente prueba de hipótesis. Este es el problema que quisimos presentar nosotros. Jairo desea vender galones de leche bronca en su casa con el fin de venderle principalmente a los residentes de su colonia, pero necesita conocer un promedio de leche que consuma a la semana. Él estima que el promedio es de 12 litros. Si esto resulta ser verdad, él ordenaría 15 litros a sus proveedores. Para determinar lo anterior, realizó un muestreo aleatorio de 35 personas, dando un promedio de 9.943 litros y una desviación de 5.3019, que es lo que ya veníamos representando en los datos anteriores. El primer paso, como ya les he explicado, es determinar la hipótesis nula, HO, y alternativa, HA. Como hipótesis nula tenemos que el promedio de leche que consumen sus vecinos a la semana son los 12 litros. Y como hipótesis alternativa tenemos que el promedio de leche que consumen sus vecinos a la semana no son 12 litros. Y aquí está en cómo se representan de forma pues ya bien representada. Sí. El paso 2 sería determinar el nivel de significancia. Este nivel representa la probabilidad de rechazar una hipótesis nula verdadera. Matemáticamente se puede considerar cualquier valor entre 0 y 1. Pero para estudios de prueba de hipótesis normalmente
Esta está entre 0.05 y 0.1. Este nivel está determinado por el analista y debe basarse en las características del estudio y riesgo que se considera aceptable de cometer el error tipo 1. El nivel de significancia que utilizaremos para este problema, para este ejemplo, será de 0.05. Gráficamente, el nivel de significancia se distribuye en la curva de distribución normal, tal como se muestra en esta figura que está abajo. Nótese que en el caso de pruebas de hipótesis de medias, esta se ubica en la parte media de la distribución de probabilidad, como está aquí representada. La hipótesis nula, con la U, es igual a 12. El paso 3 sería calcular los intervalos que implican ese nivel de significancia. Para dicho nivel de significancia, los valores de z son z más o menos 1.96, quedando de la siguiente manera. Y pues se preguntarán el z cómo lo determinamos, pues se toma de la tabla de z que ya habíamos visto en las unidades pasadas, donde como aquí no utilizamos el nivel de significancia de 0.05, entonces estamos trabajando con intervalo por ciento. El 95% equivale a 1.96 y aquí es donde determinamos pues el valor de z. Paso 4 es calcular el estadístico de la prueba. Aquí es donde entran ya las fórmulas en cuestión. Las fórmulas tenemos a la izquierda y a la derecha tenemos lo que realizamos nosotros. Procederé a explicárselos un poco rápido. El estadístico z se calcula de la siguiente manera, y aquí viene la fórmula para calcular la desviación de estándar tipificada, y abajo viene para calcular el valor de z tipificado. Tenemos qué es lo que significa cada símbolo, y aquí a la derecha los que se representan con ya nuestros datos, y de posterior abajo, a la derecha abajo, viene ya resuelto el cómo resolvimos todo, obteniendo un valor de z de menos 2.561. Ahora pasamos al quinto paso, donde determinamos si el estadístico cae dentro de la región que hace la hipótesis nula verdadera. Aquí, como obtuvimos acá, como podemos apreciar, la z equivale a menos 2.567. Nuestros intervalos estaba entre menos 1.96 a 1.96. Podemos apreciar que no cae dentro de la región de aceptación. Como podrá notarse, el estadístico está fuera de la región que hace verdadera la hipótesis nula. Por ende, pasamos a la conclusión, que sería aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, como el estadístico de la prueba cae fuera de la región que hace verdadera la hipótesis nula, se rechaza y se toma como verdadera la hipótesis alternativa. Aquí tenemos nuestras dos hipótesis. La hipótesis que resultó ser falsa, la primera, el promedio de leche que consume sus vecinos a la semana son 12 litros, falso. Y la hipótesis alternativa, el promedio de leche que consumen sus vecinos a la semana no son 12 litros, verdadera. Y bueno, ahora procederemos con mi compañera Adriana a que les explique los demás temas. Like y suscribirse, compañeros. Cuídense. Bomba. El siguiente tema es prueba de hipótesis para una proporción. El problema nos dice: Daniel asegura que el 5% de las casas a donde Jairo preguntó la cantidad de leche que se consumía a la semana eran de 5 litros por semana. En nuestra encuesta, 3 casas de 35 consumen 5 litros por semana. Se podría afirmar con una significancia del 5% que la proporción de 5 litros por semana es mayor al 5%. Bueno, aquí tenemos nuestros datos, que N pues serían las 35 casas a las que Jairo fue a preguntar, y X son las 3 casas de las que sí consumen 5 litros de leche por semana. Pero para sacar la proporción sería X entre N, entonces sería 3 entre 35, nos da una proporción de 0.086.
Continuando con las proporciones de las hipótesis, la hipótesis nula nos dice que es lo que Dani asegura, que el 5% de las casas a donde Jairo preguntó la cantidad de leche que se consumía eran de 5 litros por semana. Y la hipótesis alternativa es la que dice que si se podría afirmar con una significación del 5% de la proporción de 5 litros por semana es mayor al 5%. Entonces por eso la hipótesis nula dice que es igual al 0.05, que sería 5%, y la hipótesis alternativa nos dice que es mayor al 5%. Y esta sería nuestra fórmula a utilizar, donde P significa la proporción de la muestra y PO es la proporción nula o teórica. La QO es el complemento de la PO para llegar al 100% y N sería el tamaño de nuestra muestra. Aquí tenemos ya sustituida nuestra fórmula. El 0.86 es la proporción, que es la división de los 3 entre los 35 casas. Y el 0.86 es la proporción, que es la división de los 3 entre los 35 casas. Y el 0.5 pues es el 5% que se estima. Y acá abajo pues tenemos la división entre la raíz de 0.5, que es el 5%, por su complemento, que pues para llegar al 100% sería el 0.95 entre las 35 casas a las que fue a preguntar Jairo. Y tenemos como respuesta el 0.98. Y tenemos nuestro valor de prueba, que es el que acabamos de sacar con la fórmula, que es el 0.98, y nuestro valor crítico que sacamos de nuestra tabla. Nosotros trabajamos con el nivel de significancia del 95%, por lo tanto tenemos que Z vale 1.6445. Y aquí tenemos nuestra gráfica, donde nos dice que nuestro valor de Z cae en la zona de aceptación. Y como conclusión tenemos que se acepta la hipótesis nula y no se puede afirmar que la proporción es mayor al 5% con un alfa del 5%. Es decir, que Dani tenía la razón en su afirmación. Bueno, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar de la selección del tamaño de muestra para estimar la media poblacional, de lo cual nosotros seguimos tomando en cuenta la encuesta que habíamos realizado de las 35 familias sobre la leche, el consumo de leche, lo cual hicimos un problema que dice en la encuesta que se hizo a las 35 familias sobre la cantidad de leche que beben a la semana. El estudiante de ingeniería Jairo desea saber la media poblacional. ¿De qué tamaño debe ser la muestra si se maneja un margen de error del 0.97 y un nivel de confianza del 95%? Bueno, nuestra fórmula a utilizar va a ser esta, la cual es n igual a z al cuadrado, que va a multiplicar a n y que va a multiplicar a la cintita, que la cintita es la desviación al cuadrado, entre nuestra desviación, que multiplica a la z al cuadrado, más n menos 1, que va a multiplicar a la e, que es el error al cuadrado, donde la z pues es nuestro nivel de confianza, que era del 95%, ya sustituyéndolo es de 1.96, nuestra n es el número de familias, que era 35, nuestra cintita, que es la desviación estándar, que ya la habíamos sacado anteriormente, que era de 5.30, y nuestro error estándar de 0.97. Bueno, ahora el procedimiento, ya sustituyendo las variables que teníamos por los valores, que en este caso son los que se muestran aquí, que es de 1.96 al cuadrado, que multiplica al 35, que eso mismo va a multiplicar al 5.30 al cuadrado,
y va a ser dividido entre 0.97 al cuadrado, que va a multiplicar a 1.96 al cuadrado, más 35 menos 1, que va a multiplicar a 0.97 al cuadrado, dándonos los siguientes resultados: 3776.86.904 entre 4.7825 más 34.9409. Ya una vez que lo sumamos, que hicimos el procedimiento como se muestra aquí, procedimos a dividirlo y nos arrojó un resultado de 95.079.1986.6. Lo cual demuestra que la muestra debe ser de 95 litros para poder cumplir con el intervalo de confianza del 95% y un margen de error de 0.97. Bueno, continuando con el siguiente tema: selección del tamaño de muestra para estimar la proporción poblacional. En el cual también hicimos un pequeño ejercicio que dice: de las 35 familias que se entrevistaron, 15 de ellas consumirían leche bronca, por lo que Jairo decidió sacar la muestra de proporción poblacional tomando en cuenta los datos del problema anterior. La forma a utilizar pues es la siguiente, donde Z pues es nuestro nivel de confianza, que sería del 95% que estamos manejando, que eso sería igual a 1.96. Nuestra E sería el error estándar de 0.97. Nuestra N son el número de familias, que eran 35. La P sería nuestra probabilidad de que la consumieran, y la Q pues sería la contraparte, ¿no? O sea, la parte negativa donde no la consumirían, que es de 0.43 y 0.57. El procedimiento. Bueno, pues primeramente tuvimos que sacarlo el valor de P, que en este caso fueron las 15 familias que nos dijeron que sí la consumirían, entre las 30 y el total de las familias, que eran 35, el cual nos arroja un resultado de 0.43. Y obteniendo ese resultado procedimos a aplicar la fórmula, sustituyendo nuestras literales por los valores, como se ve a continuación, donde una vez que metimos los valores reales, procedimos a hacer las multiplicaciones y las sumas necesarias para llegar hasta lo que viene siendo esta parte de aquí, que es de 32.955165.6, que va a ser dividida entre 32.932176.16. Al dividirla nos arroja un resultado de 1.006, lo cual nos dice que 1 sería el tamaño de nuestra muestra que necesitaríamos para lo que viene siendo la proporción poblacional.